Los saludo desde la Universidad San Ignacio de Loyola. Queremos darles la bienvenida al conversatorio La ley que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyecto en activos en Perú, organizado por Escuela de Gobierno de Gestión Pública Fernando Belaúnde Terry y Resolutio SNCI, Centro de Formación, Consultoría, Solución de Controversia. Nos complace contar con su presencia esta mañana, donde contaremos con expertos especialistas que analizarán los recientes cambios normativos y sus implicancias para el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. Este espacio busca generar diálogo y nuevas perspectivas sobre los desafíos que enfrentamos como país. Antes de iniciar, les pedimos por favor que presten atención a estas medidas de seguridad. En caso de presentarse algún sismo, las salidas y rutas de evacuación están al fondo del auditorio señalizadas con luces de emergencia. En caso de emergencia, evacúe con calma sin usar los ascensores, recuerde no correr y ante un corte de luz, los generadores se activarán automáticamente. Iniciamos con nuestro programa dando la bienvenida a nuestros especialistas. En primer lugar, al señor César Candela, quien será moderador del conversatorio, el doctor Nicanor González, vicerrector de posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, quien será panelista, el señor José Salardi, quien también será panelista de este importante foro, y finalmente el señor Luis Carranza, panelista invitado, a quienes pedimos por favor un fuerte aplauso. Iniciamos el programa invitando al señor César Candela, quien tendrá a cargo las palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días. Primero, un agradecimiento a la Universidad San Ignacio de Loyola y a Nicanor González como vicerrector de la Escuela de Posgrado de esta universidad. Un agradecimiento a Luis Carranza y a José Salardi, importantes exfuncionarios y ministros de Estado de Economía y Finanzas que nos acompañan el día de hoy por la invitación de Resolutio de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, que se ha constituido justamente para capacitar y difundir este tipo de normas como es la ley de asociaciones público-privadas, ¿no? La idea es justamente hablar de los beneficios y el impacto que tendrá en nuestro país una norma que se ha modificado y se ha constituido desde el 2008, que se ha aprobado por primera vez en una figura y un nuevo marco de los 5 a 6 marcos que tiene el Perú y que ha impactado positivamente. Y lo digo positivamente porque ya en el año 2024 hemos adjudicado contratos por más de 8.000 millones de dólares y se prevé que este año se duplique esa cifra en casi 18.000 millones de dólares en contratos. Por supuesto que esa misma norma acompaña otra figura que es proyectos en activos. Justamente el día de ayer estuve invitado por la Presidencia del Congreso de la República a la firma de la autógrafa de la Ley General de Turismo, que incluye, y lo dice y lo plasma así, la promoción textual de APPs y proyectos en activos. Es decir, que esta norma no tiene límites para promover proyectos de infraestructura. Así que creímos por conveniente justamente promover este tipo de eventos. De esta figura que trae cambios, ha habido un amplio debate, ha habido además algunas controversias, sobre todo porque nuestro exministro invitado, José Salardi, y el nuevo ministro han ido generando justamente marchas y contramarchas en lo que es hoy día la aprobación del nuevo texto, que al final no sabemos en algunos artículos qué cambios va a traer, porque en la última sesión de la Comisión de Economía del Congreso vimos, a los que estuvimos atentos, siguiendo obviamente como gremio la discusión y la aprobación de esta sesión, de este texto, que algunos artículos probablemente vayan a ser cambiados. Pero lo importante es conocer en este conversatorio algunas posiciones, los beneficios y cuáles van a ser los roles de Proinversión y del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que creemos importante
que todos aquellos que estén interesados en en este auditorio el día de hoy y nos acompañan, conozcan cómo ha venido impactando y qué se espera, ¿no?, del impacto de esta norma, por ejemplo, en el lanzamiento de lo que fue en su inicio del exministro José Salardi con la señora Dina Boluarte, la presidenta de la República, el lanzamiento de este paquete de 70.000 millones de dólares y este paquete nuevo que lanzó el actual ministro de Economía de una figura en híbrido, ¿no?, de 230.000 millones de dólares de mezcla de gobierno a gobierno con PMO y con APPs. De eso y un poco más escucharemos el día de hoy. Así que les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación daremos inicio a este conversatorio. Por favor, a continuación con quien proceda. Gracias. Muchas gracias a César Candela por esta importante iniciativa y nuestra Universidad San Ignacio de Loyola invita ahora a nuestro vicerrector de posgrado, al doctor Nicanor González, quien va a dar las palabras de apertura a este foro. Muchas gracias. Unas breves palabras para darles la más cordial bienvenida a este conversatorio que tiene realmente expositores de primer nivel, expositores de vasta experiencia en la gestión pública, en la promoción de proyectos y en particular en un contexto en donde requerimos impulsar este tipo de normas porque lo requiere el país. Vivimos tiempos complejos, el mundo está literalmente en situaciones de extrema incertidumbre en muchos aspectos, se han reducido los flujos de inversión extranjera directa, sin embargo tenemos el reto de impulsar las inversiones y esto se consigue, entre otros aspectos, con el marco normativo. Por tanto, nos complace sobremanera tenerlos a todos ustedes y tener a nuestros más distinguidos invitados en este conversatorio, en donde la parte más enriquecedora va a ser justamente la interacción que tengamos con los expositores. Muy agradecido nuevamente en nombre de la Escuela de Posgrado, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública Fernando Belaúnde Terry y esta su universidad, la Universidad San Ignacio de Loyola. Muchas gracias. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este conversatorio en el cual se encuentra el señor César Candela, quien será moderador. Él es abogado especializado en Derecho Público, Infraestructura y Contraprestaciones del Estado. Cuenta con maestrías en Gestión Pública y Políticas Públicas en instituciones de España y Perú. Ha sido asesor en la presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República. Actualmente es presidente de Resolutio de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura y participa activamente como consultor y conferencista en temas de APP, obras por impuesto y contratación pública, quien estará a cargo de la moderación del foro. Tenemos entre nuestros panelistas al señor José Salardi, exministro de Economía y Finanzas y exdirector ejecutivo de Proinversión, al señor Luis Carranza, exministro de Economía y exdirector del Consejo Directivo de Proinversión, y al señor Nicanor González, vicerrector de posgrado de UCIL, exministro de la Producción y exdirector ejecutivo de Proinversión. Un fuerte aplauso y damos inicio. Bueno, muy bien. Le voy a dar el uso de la palabra a Luis Carranza. No, me parece, perdón. No, José Salardi. Muy bien. Damos la bienvenida a José Salardi para que nos brinde su exposición sobre el tema. Muy buenos días con todos. Quiero agradecer la invitación de la universidad y de la SNSI y también saludar a nuestros distinguidos panelistas el día de hoy. Yo un poco tengo una presentación que quería compartir para contarles el porqué de la reforma, la necesidad que se tenía y los retos que tenemos por delante. No sé si la podemos proyectar. ¿Sí que está? Sí.
Ok. Una primera diapositiva introductoria para poco sustentar por qué particularmente creo que es importante que tenemos que seguir apostando más por las asociaciones público-privadas en el Perú. Yo particularmente creo que la obra pública tradicional lamentablemente no nos ha dado los resultados esperados. El Perú ha invertido miles de millones de soles en la última década y realmente la aguja no se ha movido lo suficiente. Todavía tenemos ahí las demandas insatisfechas, el malestar de la población y muchas presiones fiscales al respecto. Seguimos como Estado canalizando recursos pero de manera improductiva e ineficiente. Y un poco las APPs, por ejemplo, quiero citar un ejemplo concreto que tuvimos acá en Lima, ¿no? Si recordamos, hasta el año 2012 prácticamente, el 80% de las aguas residuales de la ciudad capital, de una ciudad que cada vez crece más y con más población, eran descargadas al mar directamente sin tratamiento alguno, generando problemas de contaminación ambiental, generando problemas incluso de salud para la población. Sin embargo, en ese entonces se decidió desde el Ministerio de Vivienda, con todo el apoyo técnico de preinversión, también involucró CEDAPAL, en impulsar 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, que fueron los casos de Petar La Chira y Petar Tahuada, una al norte y otra al sur, y entre ambas prácticamente cubren cerca del 80% del tratamiento de las aguas residuales de Lima. Ambas plantas fueron ejecutadas en los tiempos requeridos, se sacaron adelante, están operando ya, y vemos en la gráfica cómo en pocos años logramos un salto real y concreto y verificable, sobre todo, de poder avanzar en el cierre de brecha de manera concreta. Hoy en día Lima trata un poco más del 90% de las aguas residuales, todavía tiene una tarea pendiente con más de 15 plantas que tiene pequeñas CEDAPAL distribuidas en la ciudad capital que requieren cierta rehabilitación y una mejor operación y mantenimiento, lo cual da un espacio para una APP, pero ahí tuvimos un ejemplo claro. Y lo mismo nos pasó con Provisur. Recordemos que en los distritos al sur de Lima, tanto en San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, bueno, Santa María tenía abastecimiento propio, pero igual no de óptima calidad. En estos distritos por décadas teníamos ausencia en materia de servicios de agua potable y tampoco había un tratamiento de aguas residuales eficaz. Ante ello, y además de la también obsolescencia que tenían las redes que un poco abastecían el distrito en general, se hizo una APP, se experimentó con la primera planta desaladora para consumo humano en la ciudad capital. Este proyecto también fue exitoso y está operando hace unos años y ha permitido que se cierre la brecha prácticamente al 100%. Entonces, con cifras también eficientes, con procesos competitivos, con la búsqueda de tener buenos operadores que puedan permitir y trasladar su know-how al país. Entonces ahí creo que hay una evidencia clara y real de por qué tenemos que apostar por el mecanismo más, y esa torta que tenemos hoy en día lamentablemente más concentrada en obra pública tradicional y en G2Gs, debería girar más hacia tener más presencia de APPs, incluso ahora por impuestos como mejores mecanismos de mayor impacto y que realmente busca lo que se quiere como país, cerrar brechas y tener un servicio de calidad para la ciudadanía. Entonces, en esa línea, ahora nos preguntamos por qué es necesaria una reforma del marco legal de las APPs. Yo prácticamente les converso desde el conocimiento de causa del tema porque APPs estoy involucrado casi 15 años en el mecanismo, lo he visto en diferentes sectores, he vivido el día a día y creo tener cierta autoridad para hablar sobre el particular. Y aquí hay algunos resultados claros y concretos. Y ya ha estado sobreestudiado también. Los procesos lamentablemente han demorado más de la cuenta. En 2015 se hizo una reforma que paulatinamente se fue parchando en el tiempo, pero que lo que hizo fue cada vez entorpecer más el proceso y el flujo de la dinámica de los proyectos. Hay varios proyectos un poco mostrados, hay proyectos que demoran más de 13 años hasta llegar a la adjudicación, es decir, en papeles nos llevamos 13 años y en ejecución del proyecto propiamente dicho pueden ser solamente 3 años en algunos casos. Entonces ahí esa simple lectura nos dice que algo está muy mal y que tenemos que cambiarlo y no podemos seguir en esa misma dinámica porque el Perú sigue postergando las brechas, llega a espacios como el actual en el cual convergen varios proyectos en simultáneos y ponen un poco en riesgo y complicada la capacidad presupuestal para poderlos afrontar, y sabemos también que tenemos que ser muy rigurosos en cumplir todas las metas fiscales que tenemos como país porque tenemos también una clasificación importante, un grado de inversión que hay que sostener, que ya tenemos 17 años en esa línea y que no podemos ponerle en riesgo. Y además, cuando se ha estudiado también el Perú en estas reformas que se hicieron, no se hizo más que entorpecer el proceso y además se tuvieron muchas más entidades involucradas que nuestros pares desde la región, con los cuales en realidad competimos para atraer a los inversionistas y para desarrollar de manera eficiente la infraestructura, y también mucho más procedimientos. Eso también está validado, el Consejo de Competitividad Privado lo midió en una oportunidad y ahí está. Y esta situación ha llevado a que se den varios aspectos. Perdón.
Sin embargo, vemos un poco cómo fue la curva. Todas estas reformas, miren qué pasó entre el 2015, bueno, también obviamente hay periodos excepcionales como el de la pandemia, pero en realidad todo se hizo mucho más lento y más complejo en relación a los años previos donde veníamos avanzando de otra manera a un ritmo interesante, ¿no? Sin embargo, 2023-2024 ha habido un punto de inflexión, pero no necesariamente porque tengamos una buena norma, y eso es importante aclararlo, porque cuando un poco se planteó la reforma nos dijeron, pero si ya se está adjudicando bien, ¿por qué necesitas una reforma? Bueno, a mí me tocó vivir ese repunte de 23 y 24 y realmente no ha sido nada sencillo y lo que simplemente se genera a nivel del Estado es una complejidad mayor para sacar los proyectos adelante. Y además, entonces, en realidad nos tocó al equipo de preinversión tomar decisiones importantes para sacar proyectos que ya venían durmiendo más de una década. Y eso finalmente, entrar en una nueva dinámica, en nuevos proyectos que vayan llegando y seguir con la misma tubería que tenemos en APPs, nos lleva a que esto se siga postergando y complicando. Además, entidades como el BID, que conjuntamente con The Economist realizan el infrascopio y van evaluando cómo se va moviendo un poco la normativa, ya venían identificando cómo el Perú, desde el 2014, que tenía una normativa que era bien valorada, post reformas, cómo fue cayendo en el tiempo y perdiendo posiciones. Y el último infrascop también nos ubica en 5º lugar en América Latina, incluso liderando todo el tema de la promoción y cómo venimos desarrollando los proyectos en el país. Pero en materia regulatoria estamos en el 8º puesto, ¿no? Con una regulación que realmente no va en consonancia con la dinámica que tenemos de generación de proyectos y de promoción y de atractivo para la inversión privada en general. Y por eso es importantísimo, creo yo, tener una reforma que nos ponga una normativa alineada a ella y que con eso nos permita un poco acelerar la dinámica de los proyectos y cumplir con el cierre de brechas, siempre siendo cuidadosos con el tema fiscal y viendo un poco cómo estos de diferentes maneras se pueden apalancar de manera eficiente. ¿Qué plantea la reforma en resumen? Un punto principal. Por años, los proyectos también en la gran demora que se tenían es que venía una APP, en algún momento se abrió una ventana para recibir iniciativas privadas cofinanciadas y a los operadores extranjeros se les canalizaba por la línea de, en su momento, el SNIP y posteriormente el INVIERTEP. Y lo que pasaba ahí era una ruta tortuosa que prácticamente demoró más de 5 años para tener viabilidades en proyectos que en muchos casos pueden ser sencillos, como unos colegios o como podemos hablar también de una planta de tratamiento de aguas residuales, por dar 2 ejemplos. ¿Y qué sucedió en ese sentido? O sea, simplemente se perdió todo el foco porque tenemos a ministerios con alta rotación, con muchas debilidades técnicas para afrontar estos conceptos, y todos simplemente estas APPs que entraban con esa búsqueda de tener y cumplir un nivel de servicio para la sociedad eran tratados como obras públicas tradicionales y de esa manera se iba prácticamente discutiendo hasta el costo del último clavo que puede tener una planta, lo cual pierde totalmente el foco y el norte de lo que uno busca cuando trata de desarrollar una APP. Por eso, la idea inicial es que salga totalmente del sistema, así como hay un sistema de inversión pública y un sistema de inversión privada que también fue creado por ley hace unos años, ese sistema de inversión privada debe tener sus propias reglas de juego y estar ad hoc con lo que tiene que ver el manejo de una formulación de proyectos para una APP. Por eso se han creado fichas técnicas y de tal manera que con perfiles y fichas mucho más idóneas, esta formulación va a correr una dinámica mucho más importante. Tenemos que ser cuidadosos, claro está, obviamente en traer a los mejores operadores posibles con la espalda financiera del caso. No queremos ser operadores temerarios, aquellos que van a entrar a hacer propuestas de precios agresivas que finalmente pueden crear arbitrajes o problemas para el Estado. No se trata de eso, se trata de tener a los mejores, hacer una buena validación de ellos, que compitan y que el Estado pueda tener el mejor servicio posible y al menor costo que lo pueda afrontar en los diferentes sectores de la economía que tenemos y requieren infraestructura. También la fase de ser importante optimizarlas y un punto clave aquí es prácticamente que los sectores salgan de este juego y esta línea de acción. Por eso la importancia de empoderar a Proinversión como entidad pública titular del proyecto. Y esto no es una invención peruana. Este tema, por ejemplo, hace 15 años Colombia envió una misión técnica aquí a Proinversión a aprender cómo se estaban haciendo las APPs antes de que ellos ingresen en su exitoso proceso, lo que ha sido la generación 4G de carreteras que movilizó miles de millones de dólares en inversiones. Y lo que descubrieron fue muy sencillo, que Perú iba muy bien hasta la adjudicación quizás, pero luego en la ejecución contractual venían los problemas. Y vaya que lo estamos afrontando, porque hoy en día vemos la serie de arbitrajes que ya estamos realmente perdiendo, se nos comienza a generar complicaciones inclusive fiscales y perdiendo recursos importantes que son necesarios para poderlo canalizar en las inversiones que requerimos. Por ello, lo que hizo la ANI, que es una agencia similar a lo que es Proinversión en Colombia, es estar en toda la etapa, en todo el ciclo, desde el inicio hasta el final. Y eso es lo que se está planteando, de que Proinversión prácticamente replique ese modelo y con eso se van a optimizar muchos aspectos, porque es diferente tener una agencia que puede tener a los mejores consultores en un momento de una estructuración de un proyecto, posteriormente se adjudica, se logra el cierre financiero y de ahí se retira,
Y lo pasa un sector que lamentablemente con especialistas y con la rotación que hay no tiene mucho la expertise a veces en manejar estos proyectos. De ahí comienzan los problemas, los proyectos se hacen lentos, se comienzan a generar controversias, empiezan los tratos directos, vienen los arbitrajes y ahí el Estado generalmente tiene todas las de perder, lamentablemente, como nos demuestra la experiencia reciente. En cambio, Primersion tranquilamente puede continuar con este rol de tener a los mejores expertos sentados al frente de un concesionario para defender mejor la posición del Estado. Y eso, sin duda, a la larga le va a salir mucho más barato al país. Por eso es fundamental ese aspecto y además de tener que, eso también permite optimizar de manera importante las diferentes etapas, tanto la formulación como la estructuración. Porque tener al sector involucrado, por ejemplo, les cuento el caso de los hospitales que se están un poco tratando de adjudicar, los colegios en riesgo que se tienen en Lima. Hay 14 colegios en riesgo que tienen un paquete APP que está prácticamente deambulando hace más de 10 años para lograr la declaratoria de interés que ojalá se logre en los próximos meses. Pero ¿qué pasó en la historia? De un momento a otro van cambiando las direcciones generales, van cambiando la dinámica de cómo se maneja la política en el sector y en un periodo dicen, bueno, la formulación tiene que ser con cada aula para 14 alumnos. Después dicen, no, deben ser 16, no, después deben ser 18. Cada movimiento de ese tipo como funcionario de turno finalmente lo que hace es generar marchas y contramarchas en la propia formulación del proyecto, abrir permanentemente las preinversiones y con eso vamos perdiendo tiempo y vamos postergando la posibilidad y tenemos un colegio en riesgo, es decir, un colegio que se está cayendo y los niños expuestos a esa situación, pero lamentablemente a veces esa sensibilidad del lado público no existe. Entonces, por eso es importantísimo también hacer ese tipo de cambios para que esa estructura va a ayudar a simplificar y en una sola línea, en la medida que se encarga un proyecto y se tiene ya una normativa definida, con esa normativa terminamos y logramos adjudicar el proyecto. Porque de una u otra manera esa normativa existente y un colegio que se ponga en óptimas condiciones va a ser mucho mejor de lo que tenemos hoy en día, lamentablemente, analizando con infraestructura. Otros aspectos importantes también, muchos hablaban que el MEF le estaba un poco quitando los temas fundamentales, para nada, el MEF mantiene los temas que son fundamentales como el tema de manejar la capacidad presupuestal, los temas fiscales, todos esos aspectos. Es el último filtro para el modelo económico financiero también para ver que realmente se lleve con toda la seguridad del caso, continúa haciendo el plan de infraestructura. Se planteaba la rectoría de proinversión en la medida que se entiende que proinversión más está en el día a día de los proyectos y tienen las mejores habilidades y el mejor equipo técnico para poder plantear realmente los ajustes requeridos en las normativas, en los lineamientos, en las directivas, en función a la experiencia que se tiene en el día a día. No sucede eso con el MEF. El MEF está en otra instancia, tiene un equipo sin mucha experticia en ese sentido y por ello a veces se regula desde el escritorio y lamentablemente de espaldas a la realidad. Y cuando uno aterriza eso y lo quiere realmente ejecutar, entra un sinnúmero de complicaciones y a mí particularmente me ha sucedido. Por eso yo estoy convencido de que esa situación tiene que dar ese giro. De la reforma planteada al Congreso, en realidad prácticamente fue un trabajo interesante y conjunto entre el MEF, Proinversión y el mismo Congreso para explicar técnicamente los aspectos. Solo se recibieron del Ejecutivo observaciones del MTC. De las 21 observaciones que se han tenido, solamente el Congreso ha acatado 5, con lo cual esas son las únicas con las cuales se ha allanado. Entre unas de ellas está el tema de la rectoría, que creo que es fundamental que Proinversión la sostenga, pero esos 5 temas son con los cuales se va finalmente a aprobar por insistencia, esperemos cuando cerrar la legislatura en agosto, ¿no? esté en esa ruta. Hay otros aspectos también importantes. La nueva norma también recoge herramientas interesantes como los PMO que han funcionado muy bien, particularmente creo que ya no son necesarios los G2G, necesitamos PMO sí, en ese sentido también el país tendrá que evaluar realmente cuánto está gastando en esos aspectos, si es necesario contratar una embajada para poder viabilizar los proyectos de gran infraestructura, particularmente creo que ya no, y además tampoco podemos seguir lanzando G2Gs en simultáneo de manera así agresiva porque no hay capacidad presupuestal para ello, y que lo que nos va a pasar es que si adjudicamos todo eso como se está planeando en este momento, en 3 o 4 años se van a parar esas obras porque no hay cómo afrontarlas presupuestalmente. Porque recordemos que los G2G se tienen que amortizar como una obra pública tradicional. Adicionalmente, otros aspectos más, bueno, eso es lo que les comentaba, el tema de la rectoría, son un poco cómo están distribuidas, digamos, las funciones en ese caso. Proinversión sigue como PIB, como lo ha sido, entidad pública titular del proyecto, lo cual es importante para poder tener una mejor ejecución contractual. Y el tema de la rectoría, que es lo que ha quedado como observado. Y el MEF continúa con los temas álgidos y fundamentales que maneja como ministerio, tiene que tener siempre la última voz al respecto, porque obviamente tiene que controlar el tema del lado hacendario y manejar bien que esto camine y tampoco no llenarnos de pasivos contingentes y de problemas y de riesgos a futuro. Pero también pasaba otro tema, llegaba la opinión para pedir al Ministerio de Economía y generalmente el Ministerio de Economía centralizaba esto con la dirección de inversión privada y de ahí soltaba el pedido de opiniones a 10 direcciones en simultáneo. Y de las 10 direcciones, 5 respondían que no tenían competencia. Pero esa mala praxis y mal ejercicio
ha sido recurrente en los últimos años y es una ineficiencia total. Y es otro aspecto que también se quería cambiar, acotando realmente quiénes deben opinar y en el momento puntual. Y la Contraloría también, y era otro tema que lamentablemente ha generado múltiples problemas a los funcionarios, la Contraloría, más allá de lo que realmente le compete. Y es otro tema que nosotros también en la reforma planteamos. El tema de las autofinanciadas, la Contraloría no tiene por qué opinar. Eso quedó en un momento en el limbo y había la mala praxis de que por recomendaciones del MEF anteriormente enviarle a la Contraloría opinión y exponerse innecesariamente a los funcionarios. En estos casos queda claro que no debe ser así, que la Contraloría tiene ya incluso las materias en las cuales debe opinar puntualmente sobre la complicación o la situación financiera o los compromisos que se puedan generar para el Estado, pero de ahí a que la Contraloría venga a cuestionar a los funcionarios de que está mal enfocado, que mejor debe estar así o asá, o venir 10 años después a cuestionar lo que la decisión que uno tomó en un momento dado, bajo unas condiciones específicas y con una realidad afrontada, es un tema que también tiene que tener un gran debate de fondo, ¿no? ¿Qué se puede impulsar con la reforma? ¿Por qué es importante la reforma? Porque el Perú tiene una brecha grande en materia de infraestructura. Son 150.000 millones más o menos, y es una brecha que nunca la vamos a cerrar. Tenemos que siempre perseguir, porque ningún país en el mundo cierra su brecha de infraestructura, porque siempre vienen demandas nuevas, siempre se va avanzando como economía, se va desarrollando y requiere renovar infraestructura inclusive. Entonces, pero nosotros hoy en día tenemos ese stock por abordar, y nosotros habíamos en su momento identificado este paquete de 70.000 millones de dólares, que también en un momento se nos mencionó, de repente fiscalmente esto no puede ser sostenible, pero aquí había varios componentes que era importante analizarlos y estudiarlos uno a uno. Y también partiendo de la premisa, hoy en día más del 80% del presupuesto nacional para materia de inversiones se va netamente a obra pública tradicional y G2G, y menos del 20% va a APPs y ahora por impuestos. Y ahí viene un primer reto, esa torta tiene que girar, si es que queremos realmente sostenibilidad en la infraestructura que desarrollamos. Si no, vamos a seguir, como dije al inicio, invirtiendo mal como país. Teníamos un portafolio con preinversión de más de 17.000 millones de dólares identificado, que es el que está aquí, que permitía más o menos continuar en la línea de que preinversión adjudique no menos de 8.000 millones de dólares por año y con proyectos de manera multisectorial. Teníamos también nuevos proyectos que se había identificado que necesariamente tenían que ir por APPs, y ahí tenemos que hablar de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Seguimos perdiendo tiempo discutiendo en un híbrido que no existe en ninguna parte del mundo. Tenemos que obviamente aterrizar estos temas porque la ciudad cada vez se vuelve más caótica y se viene postergando por años líneas de metro que ya tienen estudios de habilidad aprobados hace tiempo y que pronto van a perder la vigencia y vamos a tener que quedar nuevamente a actualizarlos. Pues no tomar la decisión y seguir intentando por una vía con el G2G no se va a poder absorber estos dos proyectos, porque súmenle la carretera central, súmenle el tren de Lima a Ica. Solamente con la carretera central el presupuesto del MTC colapsó por 5 años que lo tenga que afrontar. Entonces, ¿dónde van a entrar presupuestalmente estos proyectos? Entonces, tenemos que buscar formas, y la mejor manera de apalancar infraestructuras en simultáneo por el horizonte de pago que se tiene son indudablemente las APPs. Los teleféricos también, en Lima hay teleféricos y en Lima también una alternativa más que puede tener para mejorar la movilidad. Tiene con los casos en distritos como el Agustín, Independencia y San Juan del Lurigancho, debe apostar a lo que Bolivia apostó muy bien en tener teleféricos para ayudar a bajar esa carga. Y hay otros teleféricos también turísticos que complementarán a Cuela en zonas como el Callejón de Huaylas, en el mismo Puno, que están un poco explorándose en este momento. Y el ferrocarril Marcón de Andahuaylas, que sí ya ha sido encargado como una APP, que casi aproximadamente es en su mayoría autofinanciado, porque tiene un componente de cofinanciamiento, porque lo puede ser viable y que la carga minera lo puede sustentar. Las adendas. Nosotros, otro tema que abordamos con mucha seriedad fue el tema de las adendas, porque estaba claro que teníamos complicaciones fiscales, un déficit que tenía que retroceder, pero no nos pudimos parar. Entonces, en esa línea, invitamos al sector privado para que nos ponga sobre la mesa esas adendas para discutir la posibilidad de negociar inversiones nuevas, ampliaciones de infraestructuras contra el plazo de la concesión, de tal manera que movilizamos capital privado al 100%. Y el objetivo era firmar estas 12 adendas a lo largo de todo este año, y en eso se empezó una línea de trabajo conjunta, con un punto importante, involucrando al MEF y a Proinversión desde el primer día, para que un poco apoyen en el soporte y todo esto pueda fluir de una manera mucho más célere como lo que es lo que el país necesita. En ese sentido, se plantearon, por ejemplo, los puertos, que si bien recientemente se han logrado ampliar y están en proceso uno de ellos, ya los puertos están estudiando nuevas adendas por más de 1.000 millones de dólares para seguir ampliando la capacidad. Uno, por ejemplo, visita DP World, que el año pasado se inauguró el nuevo muelle y ya está prácticamente lleno. Necesita seguir ampliando y previendo la dinámica del comercio internacional, lo cual son excelentes noticias para el país. Hoy en día exportamos, esperemos acercarnos pronto a los 80.000 y no en mucho tiempo más superar los 100.000 millones de dólares, y así podemos seguir avanzando, pero tenemos que tener infraestructura y logística adecuada para acompañar esa línea de acción. La línea de transmisión también, la energía tiene que llegar a tiempo y de manera oportuna, y es necesario también reforzar lo que ya se ha desarrollado en línea de transmisión y atacar problemas como los que tenemos en la selva. Por eso había una adenda de 1.800 millones de dólares con esa finalidad.
el tema del gasoducto sur, también la opción de poder llevar un gasoducto por la costa hasta Tacna, y el objetivo era también $2.000 millones a cambio de 10 años de concesión, y había que discutirlo, evidentemente. Ese es el planteamiento del lado privado, porque esto tiene que defender siempre su fuero y ver realmente el ajuste hasta qué nivel realmente calza el monto de inversión comprometida contra el plazo. Y el modelo económico financiero es clave para llegar a estructurar y definir ello. La posibilidad de también se siga con la distribución de gas vía cálida en varias regiones del país, mejorar la red vial 6, la red vial 4, poder tener el evitamiento ICA, que es urgente hace tiempo, y con eso también contraprarse la concesión, que sí por el estilo Matarani, que es la que ya está muy cerca de firmarse, por 700 millones que continúa ampliando el puerto en la parte sur del país, y los aeropuertos, tanto Grupo 1 como Grupo 2, que no han rendido todavía por múltiples razones, sobre todo de la tramitología de aprobación de estudios, el avance que se requiere, pese a que tenemos un fondo de retribución como el fideicomiso vinculado al AP, que sirve para invertir en este tipo de proyectos. A la larga no se utilizó nada porque la demora de la aprobación de estudios ha sido pues año tras año. Entonces estas adendas buscaban que esto fluya de una dinámica importante para maximizar el uso de esos recursos que se van apoyando en el fideicomiso. Todo este paquete, como les digo, y aparte también había un paquete importante que tiene que ver con los proyectos agrícolas, o proyectos de irrigación que se estimaron, que son proyectos en realidad los que el Perú finalmente está haciendo una inversión, son más de $20.000 millones en paquetes que se había identificado, y el impacto que se había medido para ellos eran más de 2 millones de empleo, casi llevar las exportaciones agrarias en los próximos 10 a 15 años a $50.000 millones y ampliar en cerca de 1 millón de hectáreas de irrigación en la costa, lo cual era un paquete bastante potente desarrollado con Midagri, proyectos en los cuales el Estado invierte, pero tiene una recuperación rápida por la misma generación de ingresos que da este tipo de proyectos. Con todo ello, no lo dijimos nosotros, Sergio Hinojosa, que es un experto en APP, que es chileno, hizo una medición del impacto de lo que podía tener este proyecto, lo publicó de manera individual, independiente, y señaló que estos 70.000 millones en realidad al Perú le podían añadir 2 puntos más de crecimiento por año sostenidamente en los próximos años del país. Es decir, hablar de que podemos crecer más de 5% o 6% sin ningún problema, realmente puede ser realidad y la infraestructura puede ser un gran soporte e impulso para ello. Muchas gracias, era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias a José por la exposición. Ahora le damos el pase a Luis Carranza para que nos presente su exposición, por favor. Muy buenos días, muchas gracias a la universidad por la invitación, a la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, estaba distraído mirando la presentación. Yo quiero dar un paso atrás. Si bien es cierto, el tema de APPs es fundamental como instrumento para cerrar la brecha de infraestructura, y Pepe ya nos ha hablado largamente de esto, creo que hay que dar un paso atrás y ver el tema de inversión en infraestructura, no solamente APPs, y todo lo que está atrás de esto. Por eso, primero quiero hablar de la necesidad de hacer esto, luego de la importancia de la estabilidad macroeconómica. Hemos retrocedido un montón y hay que tomar acciones para cerrar estas brechas. Un tema general que no afecta solamente a tema de APP, sino a toda la función pública, ¿no? Es un fuerte deterioro que estamos viendo en los últimos años. Y finalmente tocar algunos aspectos de APPs que ya Pepe ha comentado de manera bastante consistente. Respecto a infraestructura, ¿no? El impacto que nosotros tenemos en reducción de pobreza y crecimiento es muy relevante. En el corto plazo nos genera empleo, ¿no? Todo el tema de desarrollo de infraestructura tiene un alto contenido de empleo y después nos mejora toda la productividad, nos abre mercados, nos reduce costos, genera unas posibilidades de crecimiento para el país de manera significativa. Y eso lo hemos visto en el pasado y lo estamos perdiendo ahora como país. La brecha de infraestructura estimada en más de 40%, este es un dato del Plan Nacional
ya un poco antiguo, iba del 2022 al 2025. Como dijo Pepe, esto tiende a crecer en el tiempo. Y el impacto que nosotros tenemos es realmente importante. Este es un trabajo de Richard Webb del año 2013, donde analiza 200 distritos de la zona rural del país, a lo largo y ancho de nuestro país. Y lo que él encuentra es que gracias a la inversión en infraestructura se logró reducir prácticamente a la mitad el tiempo que le tomaba a un agricultor llevar sus productos al mercado más cercano. Y esto implicó un aumento significativo de sus niveles de ingreso, casi los duplicó. Detrás de la fuerte reducción de pobreza que nosotros vimos en esta década está fundamentalmente esto: la mejora de los ingresos en las zonas rurales del país asociados a este tema de infraestructuras. Y cuando empezamos a ver las brechas que tenemos, sector por sector, es realmente preocupante cómo no mejoramos nosotros nuestra infraestructura y, ¿no?, la necesidad, la demanda de la población sigue creciendo. Aquí les pongo, por ejemplo, el flujo vehicular, todos los carros que pasan por los peajes en vías nacionales en todo el país, que sigue creciendo de manera importante, y nosotros, nuestras vías pavimentadas, vías nacionales, prácticamente no han mejorado, ¿no? Acceso de servicio a agua, ¿no? Tenemos una buena cobertura en 91%, pero en términos de red pública adecuada hemos caído en porcentaje. De un 47% hemos pasado a un 39%. Salud. El estándar es de 4.7 camas por cada 1.000 habitantes. Y lo que nosotros tenemos en el país en promedio los últimos años es 1.5. La brecha es enorme. Y tenemos cerca de 50 hospitales paralizados a lo largo y ancho de todo nuestro país. Este es el último dato de Contraloría del primer trimestre de este año, con más de 43.000 millones de soles en obras paralizadas. ¿Cómo vamos a resolver esto? En el 2023, en la Universidad San Martín, sacamos un libro sobre los corredores económicos para tener una visión territorial del desarrollo de nuestro país. Y ahí se identificaron en cada uno de estos corredores obras públicas y privadas de inversión, temas de infraestructura fundamentalmente, que nos pueden dar una idea de cómo empujar hacia adelante planes integrales de desarrollo en nuestras regiones del país. No podemos seguir de manera desarticulada entre gobierno central y gobiernos subnacionales sin coordinar los planes de inversión. Y lo que estamos viendo actualmente en el Congreso preocupa mucho, ¿no? La nueva ley de Foncomún que se quiere pasar dándole 2 puntos porcentuales más de nuestro IGB al Foncomún. Cuando el año pasado, el 2024, el pago de planillas en los municipios creció 75%. ¿En qué vamos a gastar esa plata? Esa plata debería gastarse en obras que necesitan a lo largo y ancho de nuestro país la gente, de manera coordinada entre municipios, regiones y gobierno central. Y ese es un rol fundamental que puede jugar Proinversión. Me detengo en la parte macro, porque cuando nosotros construimos el edificio del desarrollo, el suelo es nuestra geografía, nuestros recursos naturales. Pero el primer piso es la parte macro. El segundo piso es cómo funcionan nuestros mercados. Y luego ya nuestro tercer y cuarto piso son nuestros sectores, donde el tema de infraestructura es esencial, ¿no? Pepe comentaba 20.000 millones de dólares en obras de proyectos de irrigación que podrían generar ese impacto en empleo, 2 millones de empleos y un aumento significativo en nuestras exportaciones agrícolas. Ese es un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país. Pero si no tenemos la base sólida de la parte macro, no vamos a poder construir ese tercer o cuarto piso. Y acá un poco de historia. Desde los 90 hasta
el 99, desde 1990 hasta el 99, la gestión de la política fiscal se hacía con comités de caja. Y toda la semana se veía cuánto entraba en caja y qué cosa vamos a gastar. Porque no teníamos capacidad financiera como Estado. Veníamos de la hiperinflación de los años 80. Luego, en el 99, aprobamos la primera ley de responsabilidad fiscal, que en ese momento se llamó la Ley de Prudencia Fiscal. Ese año 99 fue un año crítico para América Latina por crisis internacionales, nos golpeó mucho la crisis rusa, especialmente del año 98, y sacamos, ¿no?, Brasil, Argentina y Perú leyes de responsabilidad fiscal. El único país que cumplió con la ley fue Perú. Después, en la siguiente década, empezaron a salir otros países con leyes fiscales, pero en Perú sí tuvimos una mayor responsabilidad respecto a la parte fiscal que el resto de países. Pero acá yo quiero detenerme en 4 hitos. Ha tenido muchas modificaciones. En el 99 se estableció el tope de déficit fiscal de 1%. ¿Ya? Y había un proceso de convergencia, porque teníamos una situación complicada. Y el aumento del gasto del gobierno general, del gasto real, se puso en 2%. ¿Ya? En los primeros años del 2000 hubieron muchas modificaciones marginales a la ley. Se cambió el porcentaje en el cual podía crecer el gasto. En vez de inflación se empezó a utilizar otros esquemas, ¿no? Y en el 2007 cambiamos la ley, yo era ministro de Economía en esa época, mantuvimos el déficit fiscal en 1% como tope. En realidad tuvimos superávits los siguientes años, salvo el 2009 que fue crisis. Pero aquí viene la clave. El tope al crecimiento del gasto se puso sobre consumo, no sobre el gasto total, sobre consumo. ¿Qué quería decir esto? Que la inversión pública podía crecer todo lo que fuera siempre y cuando no sobrepasase el gasto total ese 1% de déficit máximo. ¿Qué ocurrió después? Se cambia a déficit estructural. El déficit observado es el que, ¿no?, vemos las estadísticas fiscales todos los años. El déficit estructural no lo vemos, lo calculamos y puede haber manipulación. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que no se puso distinción entre el gasto corriente y el gasto de capital, la inversión pública. Y luego actualmente tenemos una cosa sumamente compleja que no resuelve este problema y que, dicho sea de paso, no venimos cumpliendo los últimos años. Fíjense qué pasó con el gasto en remuneraciones. Lo importante del Estado es que tiene economías de escala para dar bienes y servicios públicos. ¿Ya? A inicios del 2000 teníamos un 6% de nuestro producto en remuneraciones. Conforme crecía nuestra economía y podíamos mejorar los servicios, pero no crecíamos tanto en remuneraciones. Entonces, respecto a producto, esto empezó a caer. Y llegamos al 2011 en 4.9. Esto debió seguir bajando para dar más espacio a gasto de capital. ¿Y qué ocurrió? Se disparó. Entonces nuestras remuneraciones, contrataciones de personal, sueldos, empezaron a crecer de una manera por encima del crecimiento del producto, ¿no? Lo cual arrinconaba a la inversión pública. Si además esta inversión o esta asignación de recursos no se da de manera inteligente a los mejores proyectos y no se reparte con criterios políticos, tenemos pues estas obras paralizadas que estamos viendo. Desde el 2003 hasta el 2024, poco más de 20 años, tenemos un aumento de 5.5 veces. Gasto corriente total. Pasamos de 13.6 hasta cerca de 16% del producto. 2024 cayó ligeramente. ¿Qué hubiese pasado
si nos hubiésemos mantenido en gasto corriente en 13.6% del producto. Y el producto ha crecido a tasas importantes. Hubiésemos tenido 115.000 millones de soles para infraestructura. Eso es lo que hemos perdido, básicamente por no haber sido responsables fiscalmente. Compromisos del Estado en APPs ha crecido de manera importante, ¿no? De 1.7% que teníamos en el 2007, estamos en 12%, ¿no? Ese nivel cercano a 18% del 2020 es por la caída del producto en pandemia, ¿no? La ley establece el límite en 12% de compromisos que asume el Estado en APPs. La deuda pública, al otro lado, igual se ha disparado, como ustedes pueden ver, ¿no? Y esto, de momento, no es un problema, pero ya da señales de alerta. Si nosotros hacemos un cálculo dinámico, ¿qué va a pasar con la deuda pública los próximos años si no regresamos a respetar las reglas fiscales? Vean, en el lado derecho tengo una matriz donde con un crecimiento bajo de 2% y un déficit primario de 2%, en 10 años llegamos a 61% de deuda sobre producto. Perdemos grado de inversión. Así de simple. Si nosotros crecemos porque invertimos bien, reducimos el déficit, nuestra deuda va a bajar más. Vamos a tener una tendencia decreciente. Temas críticos de la gestión pública. Aquí lo que les quiero presentar es el reporte del Banco Mundial que salió el 2024, Business Ready, que retoma un poco el concepto que tenían con Doing Business, ¿ya? Analizaba la vida de una empresa, desde que se formaba hasta que moría la empresa. Qué tan fácil es pagar impuestos, qué tan fácil es contratar, exportar, tomar crédito, abrir la empresa. Lo que hacen ahora es meter mucho más indicadores y los separan en pilares. El regulatorio, el de servicios públicos, tenemos los edificios, el personal, y el de la eficiencia operativa, es decir, esos técnicos que tenemos en esos edificios que siguen una ley, ¿cumplen esa ley o no? ¿Ah? Y como es extenso y recién lo están lanzando, solo incluyen 50 países. ¿Ya? A lo largo de los próximos años van a incorporar al resto de economías. Perú se ubica en el puesto 23, mitad de tabla. ¿Ah? Hemos retrocedido significativamente. Cuando nosotros vemos la comparación con Colombia, que aquí nos gana, con Colombia en el Doing Business, en el 2011 nosotros le sacábamos 3, 4 puestos. Nosotros, si vemos estas 50 economías, estamos en el puesto 9 de estas 50 economías. Ahora estamos en el puesto 23. ¿Ah? Pero cuando vemos pilar por pilar en cada uno de los temas, la cosa es de espanto. La parte regulatoria no es tan mala. La parte de eficiencia operativa es terrible. Fíjense el tema de tributación, puesto 48 de 50 economías. Lesoto es más eficiente en la parte operativa en temas tributarios que Perú. Más de la mitad de estos indicadores en eficiencia operativa estamos en el último quintil. Entonces, regresando al tema de APPs, el tema regulatorio que ha presentado Pepe y que hemos comentado es fundamental. Pero la parte operativa, efectivamente hacer las cosas que están en la ley y los objetivos fundamentales de los gobiernos es crítico. Si no, no vamos a resolver los problemas. Y vamos a aterrizarlo en los temas críticos de APPs, ¿no? El primer decreto legislativo del 2008, cuando yo fui ministro, ¿no? Hicimos una revisión de toda la legislación en Europa y en América y sacamos una ley bastante buena. Incorporamos este tema de tope fiscal de 7% para limitar los riesgos del Estado y podíamos asumir responsabilidades futuras
sin incorporarlo en la deuda, o sea, nos daba una posibilidad de apalancar más los recursos. Luego viene el decreto legislativo del 2015 que comentó Pepe y empiezan todos los problemas, ¿no? Y luego la nueva ley de APPs que se están trabajando. Acá el tema central es la parte fiscal. Las mejoras regulatorias están bien alineadas, pero la parte fiscal es crítica. No puede el MEF perder su capacidad de poder poner topes de crecimiento en el gasto y en los compromisos. Esa parte es crítica, no puede haber la menor duda sobre esto. Hay una serie de artículos que el Consejo Fiscal está cuestionando, básicamente porque el MEF pierde capacidad de maniobra en poner los topes de crecimiento. El artículo 5 y 6 que estaban antes, el 14 con facultades discrecionales, el artículo 28 donde vemos la declaración de uso de recursos públicos y capacidad de financiamiento. Estas cosas no las podemos debilitar en términos de capacidades del MEF. Y creo que por ahí van a venir los cambios que se están analizando en el proyecto de ley en el Congreso. Tenemos 5 fases en APPs: planeamiento y programación, el tema de formulación. Estas son las fases más importantes. Acá hay que fortalecer efectivamente a Proinversión y sus capacidades. Ahí concuerdo plenamente con lo manifestado por Pepe. Tema de estructuración es bastante técnico. La parte transaccional y de ejecución contractual es más un tema de finiquitar algo que si lo hemos trabajado bien desde un inicio, no va a haber ningún problema. Acá los problemas están en la parte inicial. Cuando damos concesiones con proyectos que no tenemos los estudios bien hechos. Cuando hay que entregar terrenos y no tenemos el saneamiento físico legal. Y peor aún, cuando viene el momento de hacer esto, no tenemos la capacidad ni legal ni política de hacerlo. En el cuadro que nos mostró Pepe, no sé si ustedes vieron, el 2014 tuvimos un pico en las concesiones, ¿no? Ya. ¿Recuerdan 2014 qué concesiones sacamos que explicaban ese pico? El gasoducto del sur, ¿no? Hay una demanda pendiente del gasoducto del sur, la cifra exacta no se conoce. La línea 2, llevamos 11 años y tenemos un avance, creo que lo menciono más adelante, del 72%, ¿no? Entonces, hay que enfrentar de manera integral estos desafíos. La complejidad normativa hay que simplificarla. Hay que tener cuidado con cambios de política, porque entonces entramos en incertidumbre jurídica para nuestros inversionistas. El tema de predictibilidad es fundamental. El tema social hay que trabajarlo desde un inicio, ¿no? Hay varios ejemplos de cosas que se han hecho espectacularmente bien en este país, ¿no? La capacidad institucional es fundamental, por eso hay que fortalecer Proinversión. Y el tema de corrupción, si tenemos una buena burocracia que tenga blindaje legal, eso se minimiza significativamente. Algunos ejemplos, la línea 1 del metro. Más o menos tenemos por viaje un ahorro de 90 minutos para cada una de las personas. El salario mínimo en horas es cercano a 6 soles. ¿Ya? El salario medio es cercano a 10 soles. Entonces vamos a utilizar el salario mínimo por hora. ¿Ya? Nos da más o menos un ahorro monetizado para la gente de cerca de 10 soles por viaje. Tenemos 580,000 viajes al día en promedio. Si monetizamos ese bienestar para la gente, estamos hablando de 1.800 millones de soles año. Desde que sale la línea 1, ha transportado a 1.400 millones de personas. Monetizamos eso
nos da 14.000 millones de soles. La línea 2 se supone que su objetivo es transportar a más de 1 millón de personas, o mejor dicho, hacer más de 1 millón de viajes día. ¿Cuánto hemos perdido en bienestar para ese millón de personas en Lima? Y acá no estoy contando menor costo en los pasajes que toman, menor congestión, menor gasto de gasolina. No estoy contando todas esas cosas que son importantes desde el punto de vista de la sociedad. La línea 2 del metro se otorgó la concesión en el 2014. Hemos perdido el primer arbitraje de la línea 2 y estamos en un segundo arbitraje. Y todavía no sale la obra. En términos de costos, ¿no? Por kilómetro, la línea 1 nos costaba 46 millones. La línea 2 y lo que se tiene estimado de la línea 3 están en cerca de 200 millones por kilómetro. Carísimo. Pero no importa. Eso en 4 o 5 años se paga esa inversión, simplemente viendo el bienestar de la gente que se ahorra 90 minutos o 2 horas al día por viaje. Problemas de incapacidad operativa, ¿no? No sé si han ido a la nueva terminal del Jorge Chávez. ¿Les parece razonable, sabiendo desde hace buen tiempo que vamos a tener esta terminal nueva, que tengamos que utilizar un puente de esta característica? No estamos a 4.000 metros, ¿no? Ni estamos uniendo dos cerros, ¿no? El gasoducto de Camisea del sur peruano, ¿no? Que también sale el 2014. Y estamos en un arbitraje en el CIADI. Esto era una obra privada, autofinanciada. Y de la noche a la mañana se convirtió en una obra pública que pasaba por el mismo trazo. Y finalmente no se concreta y estamos, como les dije, en litigio en el CIADI. Chavimochic, tercera etapa, una serie de problemas, ¿no? Hemos perdido 10 años. Majesihuas, hemos perdido 15 años. Son 10.000 hectáreas que esto hubiese generado 1 millón de puestos de trabajo, directos e indirectos. Y ese bienestar para el Perú, ese crecimiento perdido, ¿de quién es responsabilidad? Tema de saneamiento físico legal y expropiación de predios es un tema esencial en cada uno de estos proyectos y es parte fundamental de por qué tenemos estas obras paralizadas, ¿no? Otro elemento fundamental son los malos expedientes técnicos que tenemos, ¿no? Colombia y México son 2 países que han avanzado mucho en los temas de concesiones y APPs, pero han tenido una serie de problemas también, ¿no? En el caso de Colombia, Ruta 2 del Sol, segunda fase, entraron en una serie de problemas técnicos y financieros. En el caso de México, el nuevo aeropuerto internacional de México, que se cancela la obra y les ha costado más de $6.000 millones al gobierno mexicano. El Tren Maya, con más de 11 demandas judiciales, simplemente porque no tenían los estudios. Colombia y México ya están viendo temas de auditorías externas, comités de seguimiento para evitar esos problemas. Fíjense, hasta el 2017 en arbitrajes en CIADI, no todo por APPs, pero fundamentalmente APPs, perdimos 37 millones, desde que lo iniciamos esto en la década del 2000. Del 2017 al 2024 hemos perdido $537 millones. Los pendientes a la fecha están en cerca de 6.000 millones. Y acá hay cifras que no les muestro porque no las tengo, que tienen que ver, por ejemplo, con el gasoducto y el segundo arbitraje de la línea 2 del metro. El primero lo perdimos, está dentro de
estos 537. Entonces necesitamos una reforma integral, no solamente enfocarnos en el tema de APP, sino ver todo el tema de infraestructura a nivel nacional. Mil disculpas por demorarme tanto con el tiempo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a Luis Carranza. Ahora le damos el pase a Nicanor. ¿Ah? Bueno, es que hay un cronómetro ahí, pero no avanza. Está en 0.00. Se ha quedado, hay que imaginarlo, hay que imaginarlo. Sí. Es que acá se usa reloj de arena. Bueno, por favor, como ustedes saben, y para los que no, Nicanor además es ministro de Producción, ha sido director ejecutivo de Proinversión. Así que creo que sus comentarios son muy importantes. Lo dejo en el uso de la palabra. Gracias. Y vicerrector de posgrado. Bueno, y director de capacitación. Efectivamente, además, efectivamente. Y amigo también. Totalmente, totalmente. Y estando entre amigos, quiero llevarlos al terreno de la conversación, ¿no? Y se me venía a la mente cuando escuchaba a Lucho esto que dijo Nicolás de Piérola en algún momento: Perú, un país de desconcertadas gentes dispersas en un inmenso territorio, que yo agregaría territorio todavía por integrar. Y desconcertadas gentes porque sencillamente seguimos sin consenso. No tenemos claridad con respecto hacia dónde vamos, y eso lógicamente es preocupante. Evidentemente hay aspectos positivos, no voy a ser pesimista en absoluto, trato de ser siempre entusiasta y optimista por el contrario, pero es evidente, hemos cometido errores, tuvimos una oportunidad de oro empezando el presente siglo. Creo que la gestión, después de salir de los problemas políticos y sociales que vivimos terminando el siglo pasado, evidentemente presentaba un reto inmenso, pero tuvimos al final luz al final del túnel. El problema es si efectivamente aprovechamos y salimos del túnel. Y viendo las circunstancias que vivimos, inclusive antes de la pandemia, pues evidentemente la respuesta es no. Tenemos todavía un reto enorme por delante, desafíos inmensos. Entre ellos, por ejemplo, la articulación entre diferentes sectores. La idea de trabajar por un país integrado implica, por ejemplo, buscar que no solamente la inversión se desarrolle en la ciudad capital, que haya también inversión en el interior del país. A diferencia de Colombia, por poner un símil, porque más o menos el CAPEX de Colombia es similar al de Perú en los últimos casi 20 años, Colombia, por el contrario, tiene 5 o 6 ciudades y tiene literalmente problemas sociales y de violencia similares a los nuestros, pero ha logrado generar una suerte de balance poblacional y de desarrollo que permite hoy día tener, por ejemplo, entre otras cosas, un departamento pujante como Antioquia, con Medellín a la cabeza. Yo estuve en Medellín en la peor época, con Pablo Escobar reinando, y ver, digamos, los cambios que se han dado en Medellín, que hoy día creo que tiene, digamos, ya una posición expectante en el ámbito de emprendimiento, en comunión con sus autoridades y la población entusiasta y feliz de poder propiciar iniciativas, pues eso genera una sana envidia, ¿no? Y deriva, digamos, también en la necesidad de preguntarnos por qué eso no se ha dado todavía en un país como el nuestro. Y probablemente sea por el tema de la desarticulación que existe a nivel nacional entre niveles de gobierno, por ejemplo. No tenemos el criterio como para poder tener, por ejemplo, programas priorizados de inversiones. De hecho, hay aspectos, digamos, que reitero, son dignos de elogio. El caso de los Panamericanos, por ejemplo, en Lima, el primero me refiero al de 2019, pero creo que la oportunidad, por ejemplo, se presentaba interesante como para poder descentralizar el siguiente paso, digamos, en los Juegos Panamericanos, por citar un ejemplo. Pero regreso al tema que tocaba Lucho y que también tocó Pepe. Tenemos evidentemente un impacto significativo en lo que constituye quizás un aspecto fundamental en la comparación que hacemos a nivel internacional. Hemos ido perdiendo competitividad. Y la explicación es
porque hemos venido deteriorando la productividad total de factores, y eso implica capital físico, capital humano. Me concentro inicialmente en capital físico. No se trata solamente, y Lucho lo ha dicho muy bien, de buscar incrementar inversiones, incrementar infraestructura. Se trata también de hacerlo bien, porque la idea de invertir implica, en particular, completar la obra, ¿no? Y luego usarla bien. Y ahí es donde entramos en los problemas que lamentablemente se reconocen a nivel internacional. Tenemos deficiencias en capacidades gubernamentales, es decir, en la eficiencia operativa que mencionaba Lucho. Y eso lamentablemente arrastra un problema integral de gestión, que es lo que yo literalmente resumiría como el gran problema a nivel nacional. Y eso implica básicamente problemas de gestión a nivel corporativo y, por cierto, a nivel público. Y eso se explica en la desarticulación, en los problemas de ejecución, en los problemas de estructuración de proyectos. Pepe mencionaba el número de adendas. Yo los he vivido después de los años de gestión pública y los sigo todavía viviendo. Y la falta de conocimiento que tienen las autoridades en diferentes ámbitos. Hay una pelea casi conceptual sobre el balance de poderes, cuando ninguno de los poderes tiene capacidades para poder literalmente tener un desempeño mínimo aceptable. Empezando, por ejemplo, lo mencionó Pepe y Lucho, los temas ligados a cómo interpreta Contraloría lo que son proyectos de inversión, cómo compara lo que es obra pública con asociaciones público-privadas y cómo tiene una noción totalmente difusa de lo que son los horizontes de planeamiento y cuándo es que corresponde trabajarlo con base al presupuesto anual y cuándo corresponde hacerlo con un horizonte multianual. Quisiera ver qué está haciendo el MEF para poder formular el nuevo marco macroeconómico multianual que debe aprobarse ahora en agosto y que debe regir para los siguientes 4 años, es decir, el 26, 27, 28, 29. En otras palabras, casi el gobierno completo de quien resulte elegido el próximo año. Y me gustaría verlo en particular porque quisiera también, en un contexto más amplio, empezar a mirar cómo solucionamos el problema de esta pérdida de competitividad y pérdida de productividad total de factores que ha erosionado el crecimiento potencial del país. Y eso es al final lo que los números que presenta Lucho reflejan, ¿no? Y esa es la preocupación que tenemos todos. Pero ¿está el espacio perdido? Yo creo que no. Siempre y cuando sepamos a quién le entregamos la capacidad de gobernar, de tener claridad con respecto a dónde apuntamos, de tener en particular este listado de prioridades con respecto a qué cosa es importante ahora y qué cosa más adelante. Yo siempre he pensado que en un quinquenio debemos tener un plan de corto plazo para saber efectivamente qué cosa entregamos y qué logramos en ese corto plazo, 18, 24 meses a lo más, y luego a partir de ahí construyendo lo que pueda ser después los objetivos y logros a partir del tercer, cuarto año. Y lo digo básicamente porque cuando releva un gobierno, básicamente tiene que solucionar los problemas que recibió del gobierno anterior. Y muchos hemos vivido esa realidad. Hemos tenido que solucionar o buscar solucionar esos problemas y luego evidentemente vienen aquellos que sin saber los detalles pues ingresan y dicen pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro? Y entramos luego en una vorágine, ¿no?, de denuncias y circunstancias negativas que sencillamente terminan erosionando el entusiasmo, el optimismo de los que de una forma u otra quieren y queremos servir al Estado y trabajar en pro del desarrollo nacional. Entonces, esos son los desencuentros que tenemos y eso es lo que genera al final el reto que enfrentamos hoy y enfrentamos en los próximos años. Tenemos ahora una legislación. Me detengo por unos minutos en los temas puntuales que ha tocado Pepe. Y es una legislación que efectivamente busca celeridad, busca efectividad, busca tener claridad con respecto a cómo gestionamos estos proyectos, cómo estructuramos los proyectos, cómo los hacemos bancables, cómo los llevamos a la ejecución y no derivamos después en problemas posteriores. Lo mencionó perfectamente Lucho, ¿no? Yo miraba los números, los grandes números en términos gruesos. En 20 años la inversión ha sido 36.000 millones de dólares en términos gruesos. Estamos, pero lejos de cerrar la brecha de infraestructura que tenemos. Pero en fin, esos son los grandes números. El problema está que son los números adjudicados. ¿Cuánto de eso literalmente se ha ejecutado?
Y si descuento los problemas, digamos, de los dos proyectos que mencionó Lucho en el año 2014, pues evidentemente tenemos un problema, ¿no? Porque nos llenamos la boca diciendo que adjudicamos, pero eventualmente la ejecución es sencillamente nula. Y eso es el reflejo de la falta de capacidad de gestión. Yo creo que tiene que haber para estos proyectos multianuales equipos que puedan estirarse en el tiempo y vayan más allá de los gobiernos quinquenales. Creo también en ciertas reformas que desde mi perspectiva personal resultan fundamentales. Creo que quien resulte electo presidente pues no puede ser tanto jefe de Estado como jefe de gobierno. Suficiente como jefe de Estado. Eso implica básicamente modificar un par de artículos de la Constitución, de tal forma que pueda tener la capacidad de poder entregarle a alguien, que sería un tercer artículo modificado, con capacidad de gestión, con experiencia de gobierno, ¿no? En el ámbito público y privado, pueda ser efectivamente el primer ministro y pueda armar gabinete y no sea básicamente un primer ministro que sea amigo de quien ha sido electo para poder después mirar qué cosa es lo que hace, ¿no? O haya sido abogado, como ha sido en términos en tiempos recientes. Esa modificación permitiría darle efectivamente el lugar a quien resulte presidente como jefe de Estado, pero darle la responsabilidad de jefe de gobierno y dirigir la política general del gobierno a quien sea designado primer ministro, con un gabinete técnico, profesional. Hace poco, no recuerdo quién lo mencionaba, los temas y problemas de envergadura pues tienen que trabajar en primera instancia sobre la base de una solución técnica. Y cuando encontramos la solución, pues evidentemente todo lo que queremos es que se implemente, como se dice en economía, la primera mejor solución. A veces no es posible, hay que aceptar segunda o hasta tercera mejor solución, siempre y cuando esté en la región factible. Pero la realidad es que debe haber capacidad de gestión y debe haber también una suerte de separación entre quien representa a la nación, que tiene que asumir evidentemente su responsabilidad como jefe de Estado, y quien tiene más bien la misión de poder ejecutar los proyectos, las actividades prioritarias como parte de la política general de gobierno que se formule al inicio de cada quinquenio. Pero eso, en términos simples, algunas sugerencias y pensamientos que se me vinieron a la cabeza justamente cuando estaba conversando con Lucho y con Pepe, pero que generan después, digamos, estas preguntas respecto a la gobernanza. Evidentemente la gobernanza en el ámbito de proyectos es fundamental, pero eso tiene que ir acompañado también por otros aspectos, lo ha mencionado claramente Lucho Carranza, mucho más amplios, ¿no? La estabilidad macroeconómica, los temas de mirar también cómo están otros países, ¿no? Hay países que tienen niveles más altos de atractividad, ¿no? Y no interesa literalmente quién ha sido electo, ¿no? El Brasil sigue teniendo, digamos, evidentemente un atractivo especial para inversión extranjera directa, lo mismo Chile y México. Nosotros deberíamos estar también en esas ligas. Pero Chile y Colombia, por ejemplo, recuerdo un estudio reciente de sistemas de gobernanza para promoción de inversión privada, pues resultan estando en mejores niveles que nosotros mismos. Entonces hay lugar a mejoras, hay lugar a posibilidades de tener mejores equipos, más institucionalidad, que literalmente llame el interés de inversionistas serios, también lo mencionó Pepe muy bien, que no nos generen contingencias posteriores, sino que literalmente vengan porque saben que van a tener proyectos que se van a ejecutar de manera correcta y que se van a utilizar de manera correcta también. Y cierro básicamente el circuito con la ecuación de la productividad. En economía también tenemos esta concepción de flujos y stocks. O sea, puedo tener inversión en capital físico, incrementar el stock de capital físico, puedo tener inversión en capital humano, incrementar el capital humano, ¿no es cierto? Pero no ganamos nada si ese capital físico no se utiliza eficientemente y sobre todo si ese capital humano, y ahí entro en mi terreno de la educación y la capacitación, pues no empieza a poner todo ese conocimiento en la práctica. Y esa es la tarea y el reto que tenemos todos nosotros en el presente y en el futuro venidero. Hagámoslo realidad, creo que tenemos mucho por contribuir y no me queda sino agradecer a mi querido amigo César por la oportunidad y lógicamente a don Lucho Carranza y don Pepe Salardi, grandes y viejos amigos, no por la edad sino por los tiempos que nos conocemos, que realmente deben seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro querido país. Muy agradecido a todos por su presencia. Gracias. Bueno,
Eh, Quisiera pedirles, vamos a dar el paso a 3 preguntas del público. Por favor, si alguien, a ver, el señor de allá de anteojos levantó la mano, el señor de aquí y el caballero de acá. Por favor, si le pueden alcanzar el micro al señor que está de anteojos. Al fondo, si levanta la mano, el señor de anteojos al fondo, por favor. Sí. De ahí el señor de acá y el señor de aquí. Buenos días, yo soy Isaac Zúñiga, encantado de estar aquí y hacerles esta pregunta. Felicitarles por la exposición y creo que me parece muy acertado el rol de Proinversión con la propuesta que están presentando, pero me gustaría saber si en esa propuesta está considerada un fideicomiso, por ejemplo, para clausurar el rol de gestión. Es decir, la posibilidad de que de alguna manera logres especialización con Proinversión, ¿no? Como rol gestor, ¿no? Como pivot del proyecto, de principio a fin, no importando incluso el paso de gobiernos, es decir, principio de cierre, inicio y principio de cierre. Es decir, hacer cerrar la posibilidad de una especie de fideicomiso social privado dentro del rol. Luego, el segundo punto es el incluir el tema de la inteligencia artificial para todo lo que es la gestión del servicio del sector público, o sea, agilizar los trámites y toda la tramitología. Y el tercero es la banca de inversión, es decir, la posibilidad de que en estos proyectos que, como bien decía el ministro Carranza, tenía un ROI interesante. Entonces, ¿por qué no, si cada proyecto social tiene un impacto importantísimo respecto al retorno de inversión, incorporar, por ejemplo, la posibilidad del mercado de valores? Es decir, que no solamente se logre alternar la inversión desde el sector privado, desde el sector público, sino también desde el mercado de valores, ¿no? Porque todo proyecto social siempre va a tener un ROI interesante. Gracias. Si eso tiene un ROI, un fideicomiso, seguramente se va a poder hacer. Perdone la extensión de la pregunta, gracias. No, sí, además un combo, ¿no? 3 por 1. Gracias. Gracias por las preguntas. De hecho, la norma no especifica directamente el tema de fideicomisos, pero los fideicomisos no son ajenos a las APPs. Cada contrato los incorpora, ¿no? Dependiendo de los contratos, por ejemplo, estos financiados que tienen que ver con temas tarifarios para el caso de Lima, tienen un fideicomiso incorporado. También, obviamente, cada estructuración y cada realidad se va un poco adaptando y sumando ello. Por ejemplo, en los puertos, en los contratos de puertos, últimamente se han considerado también fondos sociales, ¿no? Un aporte del nivel de los ingresos va a este fondo social y el operador, en una lógica de tener una sana e importante convivencia con la comunidad, va haciendo obras sociales puntuales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Salaberry fue muy interesante porque Salaberry fue de las primeras ciudades que en la pandemia no tuvo problemas con el oxígeno, ¿no? A raíz de la intervención que se tuvo. Comparto contigo lo que dices de la inteligencia artificial, es una necesidad urgente que ya el Estado la absorba como tal, y hay que avanzar, el mundo ya está en esa línea, así que necesariamente que tenemos que tomar esa ruta sí o sí, ¿no? Sí, importantes las preguntas. Proinversión tiene una serie de instrumentos financieros que puede utilizar según su mejor saber y entender, ¿no? Ahí sí no hay problema. Creo que la gran ventaja de APPs, más que la rapidez en la ejecución, es en la gestión, operación y mantenimiento. Estuve en Ayacucho hace poco, en la universidad, y me comentaban profesores y gente de la Cámara de Comercio que desde hace 10 años no hay un sol en mantenimiento en la Vía Los Libertadores, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran ventaja de los proyectos de asociación público-privada, ¿no? La gestión, operación, mantenimiento de las obras. Temas de inteligencia artificial, tenemos una gran cantidad de información que nos permitiría detectar cuando hay indicios de corrupción, rapidísimo, en 30 segundos, cuánto nos cuesta, ¿no? Por kilómetro unir a, no sé, 200.000 personas que viven en el pueblo A
con 300.000 personas que viven en el pueblo B y en 30 minutos tener ordenado de manera prioritaria todas las intervenciones en autopistas, en vías secundarias y terciarias en nuestro país. Entonces, hay un uso enorme de inteligencia artificial que tenemos que hacer todavía. Gracias. Solo respecto a la tercera pregunta que tenía con mercado de valores y banca inversión. De hecho, también hay un rol muy activo de la banca inversión, los cierres financieros ya de cara a lo que es el adjudicatario para levantar los recursos. Definitivamente, en el caso, en algún momento históricamente, el mercado de valores peruano, el mercado de capitales peruano era muy utilizado en la dinámica de la generación de los bonos y poder lanzar las emisiones para financiar los proyectos. Y esto tenía mucho que ver también con cómo los fondos de pensiones fueron en el tiempo consolidándose. Lamentablemente, en los últimos años se ha comenzado a destruir el mercado de capitales. Estos retiros de las AFPs han hecho muchísimo daño. Y en realidad el mecanismo también cuando nace toda esta generación de ahorro interno con las AFPs copiando el modelo chileno tenía mucho que ver también con apuntar por el horizonte a avanzar en el cierre de infraestructura y tener un financiamiento interno importante para ello, ¿no? Es una tarea pendiente volver a reconstruir ello. Ojalá que se logre finalmente descartar este octavo retiro que se está pensando. Hay una reforma que se está reglamentando y la idea es que eso también pueda consolidarse a futuro para seguir llevando esa línea. Muy bien. Para complementar, si bien el fideicomiso no está en la ley, no significa que no se pueda incorporar en el reglamento o en cada contrato, ¿no? Había una segunda persona, por favor. Gracias. Y con usted terminamos. Hugo Mesa, de la Escuela de Posgrado. Quería hacerle una consulta al doctor Carranza. Mencionó en su exposición que estamos en un 2.2% del déficit respecto al PBI. De hecho, sabemos que las necesidades de un país siempre son mayores que sus capacidades. Esto es economía, es una ciencia social. Sin embargo, si hacemos memoria, a lo largo del tiempo aquí en el Perú, se dijo en algún momento que vamos a fomentar mayor presupuesto a las regiones, ¿no? Porque justamente conocedores de sus problemas para que puedan solventarlo. Sin embargo, si uno ve estadísticamente, los proyectos que se hacen en las regiones solamente alcanzan el gasto 60% en promedio durante 20 años. Vale decir, sabedores de que hay necesidades, pero solamente consumen el 60%. Entonces, de hecho, medidas como, por ejemplo, la emisión de bonos o bonos titulizados, por ejemplo, que hizo la Municipalidad de Lima, que es una excelente palanca para levantar fondos, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está correspondiendo con estas necesidades? ¿Es una capacidad de gestión? ¿Es mayor presupuesto? Por favor, señor Carranza. Es una pregunta compleja, ¿no? Imagínate una orquesta, ¿ya? Tienes un montón de gente, distintos instrumentos, y si tienes un buen director y los músicos tienen capacidades, sus instrumentos son buenos y tienen su partitura ahí, tienes una sinfonía. Pero si cada uno empieza a tocar cuando quiere, como quiere, el director nunca aparece, eso es un ruido insoportable, ¿no? Entonces lo que tenemos es eso. No tenemos capacidades. Nuestro nivel de burocracia en el gobierno central no es bueno. Pero si tú te vas a regiones o municipios, la calidad baja significativamente. Las grandes obras paralizadas están justamente en municipios y en regiones. La descentralización es un fenómeno político, ¿ah? Y el objetivo fundamental de la descentralización es el principio del beneficio, ¿no? Es decir, la autoridad conoce qué necesita su población. Pero si la autoridad no tiene gente capacitada, entonces, por más que conozca, no va a resolver los problemas. Yo, de ministro, te puedo comentar un montón de cosas que hicimos con transporte. Todos esos resultados que muestra Richard Webb fue el trabajo que tuvimos
con el Ministerio de Transporte durante años que generó un impacto significativo en conectividad, ¿no? Ministerio de Energía y Minas, igual. En la crisis del 2009 me reuní con todos los, en esa época se llamaban presidentes regionales. Tuvimos una sesión de 2 días encerrados, donde ellos me mostraban sus proyectos de inversión. Le duplicamos el presupuesto de inversión, pero les dijimos, cuando tú vengas con tu expediente técnico, ahí te doy la plata. No te la voy a asignar ahorita. Y si no vienes en un año, no hay nada, ¿no? Esos fueron los bonos regionales del 2009 y fue parte fundamental del impacto en evitar una recesión en el país en esa tremenda crisis, ¿no? Entonces, acá tenemos desde capacidades básicas hasta dirección desde arriba de coordinación entre gobierno central, regionales y municipales también. Gracias. No, bueno. Sí, y acá terminamos ahí con el señor de... Ok, muy buenos días con todos. Mi nombre es Eduardo Ulloa, también soy docente de la EPG USIL. Bueno, en primer lugar, felicitarlos a todos por sus aportes tan importantes. Y efectivamente, reforzando lo que comentaba nuestro director, el Perú tiene en verdad, en el tema de centralización, un tema de, no una centralización normal, sino una morbilidad en ese sentido a nivel de país. O sea, yo le he denominado esto una macrocefalia limeña, porque en el Perú tiene, en Lima se generan el 70% de la actividad económica de todo el Perú y tenemos el 33% de las personas. Entonces, estamos incurriendo, o sea, haciendo incurrir a nuestro país es un grave riesgo. O sea, todo, o sea, más del, digamos, es mucho lo que tenemos en Lima. Entonces yo creo que la descentralización también debemos, además de hacer una descentralización política, debemos llevar a una descentralización económica, que es lo que justamente estamos desarrollando acá con proyectos agroindustriales en todo el Perú, norte, centro, selva, en todos lados, ¿no? Entonces, así en ese sentido es muy importante. Y efectivamente, el tema operativo, también como decía nuestro ex viceministro Luis Carranza, es muy importante porque, y algo que quiero también preguntarle al señor Salardi, es que si se ha considerado ya el cambio del tipo de contrato APP, porque eso yo considero que es muy importante, ya hace, estos primeros 20 años en el mundo tenemos contratos colaborativos, tenemos los Integrated Project Delivery, donde se incorporan todos los que participan en la ejecución de los proyectos en todas las etapas en un solo contrato, ¿no? Y eso también es muy importante porque nos va a hacer reducir evidentemente muchas cosas. Eso es, digamos, básicamente lo que quería preguntar. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. No, de hecho, en la nueva norma también, y ya desde algunos, digamos, ajustes previos, se han incorporando algunos conceptos que, digamos, en lo que han sido los G2G, los PMO incorporados, estos contratos NET que son muy importantes y son mucho más ágiles. Hay mecanismos como las juntas de disputas, por ejemplo, para poder tener espacios para ir adelante y no llegar hasta un arbitraje convencional y poder discutir abiertamente y con open book las cosas, ya se han ido incorporando contractualmente. Entonces, esto se va sumando y creo que van potenciando los contratos. Igual esto es una línea de curva de aprendizaje del país. En el tiempo, de hecho, las cláusulas van migrando porque te vas encontrando con mucha casuística en cada proyecto, ¿no? Cuando tiene su complejidad, tú estás firmando un contrato mirando 30 años vista hacia adelante y si se renueva pues hasta 60, dependiendo que es el horizonte que te da la ley. Y indudablemente no tienes todas las variables controladas, tienes que ir un poco un contrato perfecto, así que vas ajustando en el tiempo y lo que tenemos hoy como modelos de contratos ayuda en eso. Incluso en su momento en Preinversión 6 años atrás también todo un esquema para empezar a estandarizar, porque hay algunos sectores que por las características permitirían esta estandarización de contratos teniendo cláusulas ad hoc que también te ayudan a poder un poco un proceso más célebre, ¿no? Muy bien, por favor. Ya, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta doble, en realidad una rápida para José Salardi, que mencionó que hay este paquete de colegios que están hace 10 años parados en APP, y a mí las APPs me hacen todo el sentido del mundo para ejecución, mantenimiento y operación, pero
¿por qué no mover esos paquetes que se han quedado en el tiempo a OXIS? Sé que es un mecanismo nuevo y probablemente no existía cuando se generaron estos paquetes, pero ¿por qué no transferirlo para un poco liberar esa línea de ejecución que tiene que haber en APP? Esa era la uno. Y ya moviendo un poquito hacia OXIS, yo creo que desde el privado, cuando uno evalúa si invertir en OXIS, muchas veces termina viendo, más que la obra en sí, cuál es la entidad que te va a recibir la obra y que te va a aprobar las potenciales modificaciones que pueda tener, ¿no? Y terminas eligiendo quizá los gobiernos que tienen capacidad técnica mayor, y eso un poco va en contra de la filosofía de la OXI misma, porque te vas de los pequeños que no tienen capacidad técnica, que quizás es donde la infraestructura sea más necesaria, ¿no? Yo quería preguntarles cómo ven qué mecanismo de perfeccionamiento ven en las OXIs, si quizá un apoyo en la competencia para resolver las discrepancias o para evaluar las entregas, ¿no? Sí, sobre lo primero, de hecho, hay ya varios colegios importantes que se han desarrollado a nivel nacional. Por ejemplo, los COAR han ido por impuestos. Son infraestructuras, si uno visita, por ejemplo, el COAR de Tacna, y me tocó verlo, y el COAR de Moquegua, los dos tienen infraestructura, mucho mejor infraestructura que cualquier colegio top de Lima. Son 100 millones que se puesto en cada uno, eso Sauder, en este caso con el Ministerio de Educación, y ahí está el riesgo de la sostenibilidad. O sea, si bien tienes el esquema de OXI, pero igual no escapa el tema de poder darle sostenibilidad a esa infraestructura. Por eso la EPP como un complemento en estos casos de operación y mantenimiento es fundamental. Es una línea que la norma lo permite y que se está trabajando, y esperemos que comiencen a empaquetarse, porque hay hospitales también, lo mismo G2G, han desarrollado hospitales con montos de inversión importantes, pero hay hospitales, por ejemplo, como el de Sullana, que tiene 2 años cerrado, no se abre porque no se sabe cómo operar. Entonces, ahí hay un problema serio. Entonces, y sobre otro tema, el G2G te deja sin la posibilidad de operación y mantenimiento. O sea, en ese sentido, el EPP es un mecanismo mayor, pero ya de estas infraestructuras debería ser un plan mucho más articulado para poderlos canalizar en esa vía. Por inversión, el año pasado inclusive ganó un premio de creatividad empresarial porque entró a ayudar en lo que tú precisamente mencionas, ¿no? Tener un equipo de seguimiento para el tema de los proyectos, porque hay más de 600 proyectos que se han hecho por OXI en más de 15 años en el país. La tasa, evidentemente, de impacto y de éxito es mucho mayor que la obra pública tradicional. Igual hay problemas, pero no en esa escala. Casi más del 90% se logran ejecutar bien. También, obviamente, las empresas están poniendo un tema reputacional de por medio y se esfuerzan, porque eso en muchos casos no les ha salido muy bien el tema, pero van hasta el final porque hay un tema de compromiso. Sin embargo, como bien dices, hay diferentes, bien también dijo Lucho, hay mucha debilidad a nivel de los gobiernos subnacionales, mucho fortalecimiento de capacidades que hay que regresar ahí. Otra reforma que se iba a plantear posteriormente era el tema de OXI también, de ver también una unidad centralizada y que por inversión sea el que lidere también los OXI, ¿no? Yo creo que hay más capacidades para resolver los temas, para pronunciarse a tiempo y para tener un equipo muy experto, incluso con oficinas desconcentradas, que ayudaría mucho a que esto camine mejor y que se pueda tener una inclusión de hecho. Igual, el universo de municipios, y tenemos, no todos tienen opción de poder hacer OXI, porque no todos les alcanza un tope súper importante, pero igual yo creo que hay una alta gama por afrontar. Bueno, me toca la parte final de conclusiones, y las conclusiones son que la norma tiene sus bondades y las normas siempre son sujetas de mejora, como todo lo que hemos visto a lo largo de estos años, ¿no? Nos han remontado a Piérola, nos han hablado los últimos 30 años, y es cierto. Lo cierto es que el día de hoy tenemos varios marcos regulatorios y la norma habla de promover la inversión. Y promover la inversión privada el día de hoy, el Perú tiene justamente en esta ley APPs y proyectos en activos. Es decir, cuántas de las 2.000 municipalidades y más tienen áreas para justamente promover que los privados vengan a invertir. La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, a través de quienes habla y sus equipos, ha tenido que ir hasta Australia para atraer inversión privada, a Uruguay, a Chile, a Colombia. Muchos se quedan esperando, y el problema no solamente es tener una buena norma, sino que hay que atraer inversión. El día lunes, por ejemplo, invitados por la Embajada Británica, estamos organizando un almuerzo para que nuestros socios puedan juntarse, reunirse con inversionistas en ferrocarriles. Y les cuento esto porque de nada nos sirve tener normas maravillosas si no hay voluntad de riesgo.
Los empresarios privados, obviamente, forman sus empresas para ganar utilidad. Cuando tuvimos la iniciativa de crear este gremio, lo hicimos con la voluntad no de competir, sino de sumar. Y una de las cosas que hablaba acá el docente, a quien escuché, es que Lima tiene un problema, que no ve hacia provincias. Nosotros nos arriesgamos y este año, recién tenemos 3 años, y estamos organizando un evento internacional. Y le decimos internacional porque lo queremos llamar es inversionistas, para que vengan a apostar por el Perú, con las bondades de sus cifras, con las bondades de lo positivo, porque cuando uno escucha 43.000 millones en obras paralizadas, dice, Dios mío, qué desgracia, ¿no? Pero también hay una oportunidad, porque cuando esas obras se reactivan, hay una oportunidad de trabajo. Todo depende con qué ojos se miren las cosas. Cuando Capeco vio que crecíamos, recibíamos una llamada de decir, no, ¿cómo van a formar otro gremio? Que no sé qué. Entonces yo me pregunto, ¿son acaso las únicas empresas capaces de construir? No. ¿Acaso los 3 gremios que hay en el Perú son capaces y suficientes para cubrir la brecha que el MEF, en sus 2 planes nacionales de competitividad e infraestructura, señalan que nos hacen falta por cubrir para que el Perú acceda a los servicios básicos en educación, salud y transportes? No. Es como que yo, abogado, pretenda ser abogado de todas las empresas, digamos, de Lima. Es que es como el niño que quiere comerse toda la torta del cumpleaños, ¿no? O que quiere comerse todas las mazamorras en la fiesta infantil. Ustedes han visto, ¿no? Los niños cuando caen y rompen la piñata o lo que regalen ahora, quiere comerse todos los dulces. Es imposible, pues. Te empachas, terminas con cólico. Así somos a veces egoístas y mezquinos, como parte de la naturaleza humana. Cuando crecimos fue en el año de la contracción económica, cuando había el menos 0.4. Cuando formamos el gremio el primer año, comenzamos con 28 empresas. El día de hoy tenemos 64. LAB acaba de entrar hace un mes. La primera empresa china, Check, ¿no? Que suena visto, pero en realidad es China, ¿no? Harbour International, que ha participado en la construcción del megapuerto de Chancay. Y muchas empresas nacionales le tienen miedo a los chinos. Yo no le tengo miedo a los chinos. Respeto la cultura china, admiro la cultura china. Pero cuando tuve un encuentro con el agregado comercial, a quien tuve el gusto de conocer, Yao Ming, hace muy poco, le dije, nosotros seremos como David y Goliat. Le tiraremos la piedrita en la frente y leeremos lo que creemos que está mal. Porque nosotros no somos cemento, somos seres humanos. Las culturas hay que respetarlas y tenemos que ser parte del crecimiento. Admiramos el desarrollo de la infraestructura en el Perú y del mundo y de China, como la americana, como la británica, como la francesa. Somos países en desarrollo y tenemos que crecer juntos. Obviamente, nada es perfecto, porque si no, a los católicos o los creyentes estaríamos en el paraíso, ¿no es cierto? Entonces, bienvenida a la inversión de donde venga, bienvenido de donde sea. Y ese mensaje, que es más personal y de todos los que pensamos en el gremio, hemos firmado 4 convenios, y entre ellas esta prestigiosa universidad, que en este caso nos sirve de anfitrión. Y el mensaje lo doy porque efectivamente las obras paralizadas son una oportunidad, como también es una oportunidad el reforzamiento de toda la infraestructura que hay que potenciar. Chancay, ese puente que se cayó, por ejemplo, tenía 7 años sin licitar y es parte del tramo de una concesión que está entregada a Norvial. Más allá de si la empresa es cuestionada o no, pudo ser sujeto a adendas, pero Provías Nacional no quería licitarla, no quería entregar una adenda que podía ser modificada. ¿Y qué pasó con el puente? Se cayó. ¿Cuántas personas murieron? ¿Por qué? Porque la querían licitar. ¿Cuántos años no tiene el mantenimiento de la vía de evitamiento de Ayacucho a la Libertadores? La vía de la Libertadores, 7 años. ¿Por qué? Porque ANIN no recibe el encargo del MTC. ¿Por qué? Porque el MTC dice, yo lo hago. Y no se mantiene. Yo recuerdo que cuando iba a visitar a mi padre a Ayacucho, hace muchos años, esa vía era perfecta. Falta de decisión, falta de simplemente un impulso. Hasta ahora no hay mantenimiento. ANIN nació como un extremo de la PCM. Se planteó reforma de obras públicas, un ministerio. Tenemos 11 ministerios de los 19 a través de los cuales se ejecutan obras públicas.
Cuando planteamos la creación de obras públicas, más corrupción. Es que la corrupción no depende del edificio, depende de las personas. Mucho por hacer, pero eso no significa que no haya que hacerlo. ¿Cuándo es el momento? No, que no es el momento. Entonces, ¿qué esperamos para hacer las cosas? Cuando se creó este gremio, por ejemplo, ¿era el momento? Cuando se hacen las reformas, ¿son los momentos? Mire, tenemos una buena ley, que habrá que mejorarla, seguro que sí, más adelante. El día de hoy, entonces, podemos llegar a la conclusión de que tenemos siguiendo teniendo brecha, de que tenemos ahora varios marcos. Llegaron los famosos G2G, que ya no necesariamente la caja fiscal, entiendo, no lo permite. Tenemos un PMO que ya se introduce en esta nueva norma. Tenemos una Junta de Resolución de Disputas, que es este mecanismo que aprendimos de los británicos y que también está en la nueva Ley General de Contratación Pública. Tenemos riesgos que asumir los privados, los públicos, los ciudadanos también. Tenemos también entonces las PMO incorporadas en esta ley de APPs. Tenemos un fortalecimiento en el rol de preinversión que lo ha venido haciendo bien. No lo hizo bien durante los 5 cambios de gobierno, porque es como decir, hemos tenido cambio de entrenador durante 90 minutos y además también en algunos casos hemos tenido, jugando un mundial, entrenadores de equipos de fulbito, porque ese es el comparativo, ¿no? Y también es interesante que esta ley establece la obligación de aprobar un plan nacional de infraestructura cada 5 años, porque eso conlleva que cualquiera que sea el ministro o el gobierno que tengamos, por lo menos vamos a tener una data y una cifra actualizada, ¿no? Aparte que entiendo que el segundo plan establece un monitoreo continuo de cómo vamos en avance en infraestructura. Así que, por ese lado, creo que la norma es positiva. Por otro lado, tenemos también, y creo, para hablar de la descentralización, simplemente para cerrar, y no puedo dejar de hablar de gremio porque es la tarea que estamos haciendo un trabajo de descentralización importante para promover el desarrollo de la infraestructura. Hemos firmado un convenio con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y Medios Digitales para que con 200 compañías de radio, televisión y medios digitales llevemos la labor a 17 regiones. Porque las obras de infraestructura, bueno, ya sabemos que Lima está hecho un desastre con las obras, ¿no? Pero ese es el trabajo del alcalde. Reactivemos las obras hacia las provincias, que es a donde se llama la atención del trabajo. Así que, bueno, nada, muchas gracias por la exposición de 2 exministros, o 3, perdón, discúlpame, mi estimado doctor, y esperemos verlos en otras conferencias. Y Resolutio es el centro que hemos creado para equilibrar el mercado, para dar un mayor acceso a la solución de problemas, de controversias y por supuesto desarrollar labores de capacitación, porque el conocimiento es lo que nos da la seguridad para poder contribuir en este sector. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana.